Mira, lo que está pasando obviamente es un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, también con el Poder Legislativo, y no es algo nuevo. Es decir, la tensión entre los poderes siempre ha estado presente y por lo pronto, lo que tengo en memoria, siempre hubo una relación, digamos, por decirlo de alguna manera, como de docilidad del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo. Sucedió con Salinas. Salinas decidió remover al presidente Carlos del Río, lo envió a una embajada en Portugal y no había mayor ruido porque finalmente la Corte terminaba doblegándose. El presidente tenía a sus allegados, que eran Jorge Carpizo y Ulises Schmil, y entonces cuando salió Carlos del Río, este grupo tomó el poder y no hubo ningún problema. Creo que después de esta época hubo una mayor independencia del Poder Judicial hasta ahora. Sin embargo, durante el tiempo de Cedillo y en el tiempo del PAN, siempre hubo muchas quejas del Ministerio Público sobre las decisiones de los jueces. Y yo creo que este es uno de los centros del problema porque no está muy difundido la actividad del Poder Judicial Federal. A veces se dice Poder Judicial, no se habla de los locales, y llegó una época en que, con estudios que hizo la Corte y que comenté entonces con mi papá, se confundía al Ministerio Público con el juez y con la policía, lo cual es lo más grave. Y creo que las condiciones que ponen esta reforma es que justamente si la gente decide no decir que se hizo una reforma del Poder Judicial, pues no le dicen si es federal ni local, y la gente muy probablemente está pensando en su primer contacto, que puede ser el policía y si acaso el Ministerio Público. ¿Cuántos mexicanos podrían decir que tienen contacto con el Poder Judicial Federal, que implica someter a un juicio de amparo que está en contra de un acto de autoridad? Yo creo que es muy pocos, y también mucho menos contra la inconstitucionalidad de una ley. Entonces, este problema de percepción yo lo hice notar en su momento y creo que el Poder Judicial no actuó de una manera estratégica y más expedita para poder comunicar a la sociedad, no solo a los periodistas, que su función es una muy específica y que tiene que ver con el juicio de amparo y los derechos humanos, las garantías individuales. Que creo que ahorita lo que está en cuestión es mucho más grave porque cuando el Poder Legislativo, como su presidente, como el presidente del Senado, Noroña, dice que hay una intromisión del Poder Judicial en el Legislativo, pues esto tiende a la abolición del juicio de amparo, porque precisamente el juicio de amparo trata de discutir un acto de la autoridad, en este caso un acto del Poder Legislativo. Y es grave la crisis, una crisis constitucional, porque lo que tenemos ahora es un desacato del Poder Legislativo a las decisiones de los jueces de distrito que pidieron detener la reforma, que no cancelarla, que no anularla, porque luego se confunde, para darle vista, un análisis si el proceso del derecho parlamentario en la Cámara de Diputados es constitucional o no. Entonces, si esto sigue de esta manera, pues vamos a terminar en más juicios de amparo e incluso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que no se entiende siempre así como te lo voy a decir, pero el Poder Judicial es una garantía individual, así lo considera uno de los más importantes autores de amparo y de derecho constitucional, que es Héctor Fix-Amudio, y entonces están poniendo en duda las decisiones fundamentales de la Constitución de 1917, que es no solo los derechos humanos, sino esta garantía del Poder Judicial, que es una garantía contra la autoridad, que es todo el sentido que tiene el Poder Judicial. Entonces, pues estaríamos con una ruptura de la Constitución y en un terreno donde la Constitución ya no rige con las decisiones fundamentales. Esa sería mi visión general del asunto, Carmen. Cosa que te agradezco muchísimo, la compartas, José Jorge Martínez, abogado. Y bueno, pues seguiremos hablando de todo esto, pero está este panorama que nos dejas aquí para seguir pensando y reflexionando. Así que seguiremos en contacto, José Jorge. Gracias por esta comunicación y hasta la próxima.